do it when it comes to roses, but a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts. To the fairer sex loves the whole ball of wax. Shadows and phases, romantic rages, compared to a girl the moon pales. Love can be tragic, love can be magic, a single kiss tips the scales. Take hold of her hand and she'll melt like a candle, feel how her pulse reacts. 'Cause to the fairer sex, love's the whole ball of wax. Muy buenas noches, señoras y señores. Otro programa más de Un Café con Rafael. En este caso, una gran amiga va a compartir la entrevista conmigo, va a compartir el café conmigo y le va a permitir a usted y a mí también conocer un poco más de ella. Nos acompaña hoy la doctora María Nela Aguirre Ackerman, médica clínica, especialista en nutrición y diabetes, nacida el 28 de noviembre bajo el signo de Sagitario, así que está aquí con nosotros. Bienvenida, María Nela, ¿cómo estás? Gracias, Rafael, por la invitación. Siempre un gusto compartir con vos. No, gracias primero por tu amistad y gracias por venir a compartir este programa que quiere mostrar a la gente por ahí el lado no tan conocido de las personas que conocemos habitualmente. Y vos sos una persona muy conocida acá, así que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo no? Tus padres. Contame de tus papás, de tu mamá, sí. Si viven. Viven. Mis padres, Orlando Aguirre y Nenucha Ackerman. Papá es correntino, mamá es santafesina. Se conocieron en Santa Fe porque papá estudió abogacía en la Universidad Litoral en Santa Fe. Y como mamá santafesina, ella era local, estudiaba escribana. Y bueno, se conocieron en Santa Fe, se casaron y cuando se casaron vinieron a vivir a Corrientes. Así que yo soy la primera hija, nací en un estudio jurídico notarial donde la abogacía era lo que se respiraba, la escribanía. Y la verdad es que cuando después, más adelante, elegí lo que quería hacer, encontré que si bien me gustaba lo que ellos hacían, me gustaban los desafíos que fueran como más revolucionarios desde el punto de vista de la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso fue que por ahí fui a esta profesión. Eso ya vamos a hablar más adelante. Pero en la infancia la primera parte de mi infancia fue casi toda en Corrientes. Fui a la escuela normal en la primaria y a la escuela de comercio en la secundaria y la verdad es que bueno, vivir en Corrientes para todos los que vivimos en ciudades chicas o no tan grandes representaba ir caminando a todos lados y bueno, en esa época se podía, ¿no? Ir caminando a todos lados. Que te pase a buscar tu compañera, tu amiga para ir al colegio, era como algo normal. Y lo que recuerdo mucho con respecto a mis padres tenía que ver con, ellos me insistían mucho siempre en hacer las cosas como se deben, en hacer deporte, en alimentarnos adecuadamente, es decir, era como algo que se respiraba en la casa, ¿no? Más allá de algún tipo de indicación, sino que era algo que fomentaban ellos. Bueno, mi mamá es hija de alemanes y entonces había siempre muchas verduras, había como comidas típicas, chucrut, todo tipo de vegetales, con lo cual creo que fue una infancia muy sana en ese sentido, donde lo que teníamos que hacer era estudiar, hacer deporte y bueno, y hacer las cosas como se debe, ¿no? Así, ese era un poco el lema de la casa. ¿Tu mamá era siempre sí y tu papá no, o era repartido?
En cuanto a los permisos. Sí, permiso, severidad. El que tenía la última palabra era papá. Sí. O sea, mamá era la que... Le voy a preguntar a tu padre. Claro, transmitía, pero si papá decía que no, era no. Y era un no inamovible. O sea, no había forma de modificar ese no. Independientemente que se dé cuenta que a lo mejor podía ser un ni. Sí, había dicho que no al principio, era un no, pero creo que también tiene que ver más que con una época, con el hecho de ser la primera, ¿no? Creo que es la que más padece, digamos. Creo que en general uno con los primeros hijos practica, porque bueno, no tiene la experiencia previa y eso hace que muchas veces haya menos flexibilidad con el primer hijo y por ahí con los subsiguientes que haya más flexibilidad. Creo que en eso... tiene que ver un poco más con eso, pero sí me pasaba que bueno, los permisos eran como mucho más rígidos de lo que fueron después con mis hermanos, ¿no? Uh-huh. Hasta, no sé, si yo quería estudiar algún instrumento, bueno, tenía que estudiar este instrumento. Ellos te decían que estudiar. Papá, claro, sí, papá. Hablaste de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos, Marianela? Tengo una hermana que me sigue a mí, a la que le llevo 3 años, y un hermano al que le llevo 11 años. 11 años. Así que, bueno, tenemos mucha diferencia de edad, pero creo que esto de ser 2 primero y otro que nació mucho después hace que tengas como 2 etapas, ¿no? Una etapa en la cual son 2 hermanos y una etapa en la que son 3 divididas, ¿no? Y más ustedes mujeres era como que le habrán malcriado al más chico, ¿no? Bueno, sí, en parte lo malcriábamos y en parte lo torturábamos, porque así somos las hermanas mayores. No todos son mimos con los pequeños, pero sí creo que el hecho de haber transcurrido, como decía, una infancia en una ciudad medianamente chica, hacía que también, ¿no? Era la época en la que uno se sentaba en la vereda o que andaba en bicicleta por la vereda, ¿no? Molestando a los vecinos que estaban sentados también en la vereda en sus respectivos lugares, y que los amigos eran los amigos del barrio, ¿no? Los amigos eran los amigos que vivían en la otra cuadra y que, bueno, si llegaba la siesta era la hora de cada uno a su casa y después recién volver. No era tan común quedarse a dormir en la casa de los amigos, ¿no? Era como que las amistades eran más los que estaban cerca que por ahí las amistades del colegio que requerían que uno tenga que trasladarse a otro lugar, ¿no? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? La verdad es que fue una infancia, en un determinado momento de mi infancia, mis abuelos, familia de Santa Fe de mi mamá, vinieron a vivir a Corrientes y entonces los tuvimos mucho más cerca porque mis otros abuelos, los papás de papá, son de acá de Corrientes, así que los teníamos muy cerca, como también a mis primos de acá. Y con mis primos de Corrientes nos veíamos. Era la religión de todos los fines de semana, los juntarse en la casa de los abuelos, que tenían un patio gigante, con juegos, con hamaca, y bueno, y como tener juegos de patio, ¿no? Con los primos. Y con los primos de Santa Fe nos veíamos todos los fines de año porque íbamos a pasar las fiestas a Santa Fe y nos quedábamos prácticamente todo el verano en Santa Fe. O sea que la infancia fue una infancia muy familiar, muy compartida con los primos, que hasta el día de hoy seguimos en contacto y que bueno, que intentamos siempre fomentar el continuar, porque a veces cuando no están más los abuelos no siempre se puede continuar, pero y la verdad es que lo mejor es que haber tenido a primos amigos hacía que las reuniones familiares no fueran para nada aburridas, eran muy divertidas. Claro. Y representaban juego, representaban encontrarse con los primos que nos veíamos en esos momentos. Y hasta, fíjate vos que hasta las fiestas, porque los cumpleaños, ¿no? Es como que los primos formaron parte de toda esa infancia y también mucha cercanía con los abuelos. El papá de papá falleció a los 90 años, o sea, vivió muchos años y vivió acá en Corrientes, así que lo tuve bastante cerca. Y mis abuelos maternos que se habían venido a vivir a Corrientes, también mi abuela falleció de casi 90 años, o sea que la tuvimos mucho tiempo con nosotros, y creo que el hecho de tener la presencia muy fuerte de los abuelos hace que uno no solamente los pueda disfrutar, sino que pueda aprender de ellos, ¿no? Mi abuela, la mamá de mamá, me explicaba siempre recetas de cocina, que cocinaba muy bien.
y me quería transmitir, si bien yo no soy una gran cocinera, pero bueno, sé muchas recetas que tienen que ver con lo que ella me enseñó, porque mi abuela materna era familia española, pero casada con mi abuelo de origen alemán, que tenía como la cocina un poco europea, pero digamos, cocina española y al mismo tiempo cocina alemana, que había aprendido. Mi abuela se casó a los 18 años con mi abuelo, o sea que prácticamente pasó más vida junto a él que la que pasó en su propia familia. Y eso hizo que adopte un montón de recetas alemanas, de cosas riquísimas que comí en mi infancia y que también me transmitió después en la cocina. Me dijiste que fuiste a la normal en la primaria. Así es. Comercio, la secundaria. Sí. ¿Tu primer novio? ¿A qué edad? A los 18. ¡Epa! Sí, a los 18. ¿Medio tarde? Bueno, que te dije, mi papá era muy severo, así sí. que... Y antes, no sé... ¿Fue Edgardo? A los padres. No fue Edgardo. No importa quién fue. Después. No importa. ¿Cómo era, por ejemplo, para que ese novio se comunicara con vos en la época de los no celulares? Y a su vez no llamar al fijo que atienda a tu papá, por ejemplo. Claro. Creo que en esa época uno se amañaba, ¿no? Es como que de algún modo, señales de humo, de algún modo uno se comunicaba. Pero el punto es que, fíjate vos que fue a los 18 y yo vine a estudiar después a Corrientes, porque yo estuve Corrientes, pero viví 2 años en Formosa por trabajo de papá. Sí. Entonces terminé la secundaria en Formosa y inmediatamente vine a vivir a Corrientes a estudiar medicina. Entonces es como era una época en la cual la primera etapa de medicina es una etapa muy intensa de estudio, donde uno tiene poco tiempo para dedicarle a lo que no sea estudio. Yo venía de ser perito mercantil, con lo cual comenzar una carrera biológica me representaba mucho más desafío de lo que era quizás para otro que había estudiado bachillerato biológico, ¿no? Entonces creo que fue una época en la cual me dediqué mucho más al estudio. Al estudio que al noviazgo. Y de hecho, hace poco cumplimos 25 años de médicos, de recibirnos de médicos. Y cuando veía las fotos y los videos de las fiestas, y no estaba en ninguna. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, digo, por supuesto que hemos ido a unas reuniones y eso, pero es como que, sobre todo los primeros 3 años, fueron años en los que me levantaba muy temprano, cursábamos, estudiaba todo el día, como que no... ¿Con compañeras siempre de estudio? Tuve 2 compañeras de estudio largas, digamos, las 2 ginecólogas, con una estudié, una es correntina, Karina Baldino, estudié con ella hasta 3er año, después... Por diferencias de materias no pudimos continuar y ahí comencé a estudiar con Cecilia Duré, que fue mi segunda compañera de estudio, con las 2 estuvimos juntas en esta reunión de 25 años de recibirnos de médicos. Y con ella prácticamente terminé, porque en realidad yo me casé en 5º año de la facultad. Sí. Con Edgardo, y por supuesto seguimos estudiando igual con Cecilia, pero me quedo embarazada de Facundo cuando estaba terminando medicina, que me quedaban muy poquitas materias. Entonces, bueno, ahí es como que yo aceleré en la última etapa y ya no estudiamos juntas. ¿Ya querías ser mamá? A ver, me casé pensando que algún día iba a ser mamá, y la verdad es que si bien nada fue muy planeado, porque bueno, estaba terminando la carrera, todavía no había terminado cuando me quedé embarazada, creo que en retrospectiva estuvo buena la experiencia de poder hoy tener a mis hijos grandes, ya joven, con sus carreras en marcha, y haber tenido, creo que a esa edad uno es un poco inconsciente y no piensa demasiado. Está, ¿no? Bueno ser así también, porque me casé a los 21 años y tuve mi primer hijo a los 23 años. Y a los 23 años creo que no tenés mucha conciencia, ¿no? De como que, bueno, todo va a estar bien. Imagínate que nosotros en ese momento no teníamos casa, no teníamos nada. Y sin embargo, uno
creo que emprende el desafío porque está con la persona que eligió para formar una familia y porque se siente acompañado por la familia también, porque tuvimos la suerte de tener nuestros padres, tanto Edgardo como yo, que nos han ayudado siempre mucho con el cuidado de los nietos, con ayudarnos para que nosotros podamos viajar a hacer distintos perfeccionamientos y la verdad es que apoyándonos entre los dos y con el apoyo de la familia pudimos llevar adelante todo lo que llevamos adelante. Y como digo, en retrospectiva, si bien quizás no fue elegido el momento de comenzar a formar la familia, respecto a tener hijos, creo que fue una buena experiencia porque hizo que haya llegado un determinado momento en el cual ya estaban criados, estaban con sus con todas las cosas básicas resueltas y pude dedicarme un poco más en profundidad a lo que me gusta hacer, que por ahí sí hubiera esperado más tiempo, ¿no? ¿Por qué medicina? Papá abogado, mamá escribana, vos perito mercantil. Sí. ¿Dónde nace tu vocación de ser médica? Vos sabés que a mí siempre me gustó mucho la matemática. Uh-huh. Yo participaba de olimpiadas matemáticas, fui a un colegio de perito mercantil, me gustaba mucho la matemática y también me gustaba la idea de modificar el curso natural de las cosas. Es decir, yo pensaba en hacer algo que cambie vidas, o sea, que no sea en mi transcurrir por la vida algo así como pasar papeles o como algo que no genere pasar sin ton ni son. Sin ton ni son. Y la verdad es que por ahí la abogacía era un poco más desafiante, pero mamá era escribana de banco hipotecario. Entonces las escrituras eran todas bastante parecidas. Y si bien yo veía que ella era muy responsable, porque la escribanía es una profesión de mucha responsabilidad y que además, digamos, tenía un buen ingreso con esa profesión y todo, sentía que yo quería algo más que eso, como que eso estaba bueno y hubiera sido lo más fácil para mí, porque digamos, teniendo como un camino ya recorrido en ese sentido, pero elegí el camino más difícil, el desafío, y me gustó inicialmente ingeniería y medicina. De hecho, pensé primero, voy a hacer bioingeniería, porque entonces combino las dos cosas, pero era la hija mayor y no se podía ir de Corrientes, tenía que estudiar acá. O sea que... Qué raro, porque tu papá estudiando en Santa Fe, sin embargo, no te... Pero era varón. Era varón. Vivimos en una sociedad que ahora es un poco menos machista, pero bueno. Y entonces tenía que elegir algo que esté acá en Corrientes. Y bioingeniería se estudiaba en Paraná, en Entre Ríos. Entonces, ahí paremos y entonces estaba entre ingeniería y medicina. Y la verdad es que, elegí medicina. Tuve la suerte en medicina de reencontrarme con amigas que había tenido de secundario. De hecho, Karina, que fue mi primera compañera de estudios, había sido mi compañera en la Escuela de Comercio también. O sea que era un lugar en el que me sentí familiarizada con los compañeros que ya conocía de la secundaria. Y a mí siempre me gustó estudiar. O sea, yo lo que le decía a mamá y a papá es, lo que yo estudie... me voy a recibir, porque claro, en realidad a mí como me gusta estudiar, si yo estudio, tuve medalla en la secundaria de geografía, por decirte, o sea, y participaba en olimpiadas matemáticas, no es que en una sola cosa era, exacto, sino que si tenía que estudiar algo, lo estudiaba y me gustaba estudiar. Entonces, en medicina creo que es una carrera sobre todo intensa y larga comparativamente con otras carreras. Entonces, muchas veces hay gente que es muy inteligente, pero que no es constante para estudiar, y entonces quizás o le va a llevar más tiempo la carrera o no se llega a recibir, porque en una carrera corta es más fácil, pero en una carrera larga esa constancia tiene que sostenerse en el tiempo. Entonces, creo que me ayudó un poco esto de que me gustaba estudiar. Y después, dentro si bien la medicina comienza en la morgue, ¿no? Como que no comienza con un enfermo o una persona enferma, todo lo que estudiaba me resultaba como desafiante. O sea, me gustaba porque era completamente diferente de lo que yo venía haciendo previamente. O sea, absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y además, como te decía, sin ningún tipo porque no había ningún sostén afuera. El médico más cercano que tenía era el hermano menor de papá, que es médico, que es mi padrino, pero que vivía en Buenos Aires. Y Buenos Aires antes era lejos, ¿no? Era lejos. No es como ahora que
estamos en a una hora de vuelo, sino que antes era lejos. Entonces, era lo más cercano que tenía. Y bueno, y mi pediatra, ¿no? Eran los médicos más cercanos que tenía. Pero no tenía ninguna referencia de médico que yo dijera, quiero ser como fulano o quiero ser como... Sí, no tenía un ídolo, digamos. No. Simplemente que decía, bueno, esta es la manera de cambiar cosas, de cambiar... porque la medicina básicamente lo que hace es interfiere en el curso natural de las cosas, ¿no? La medicina no es natural. No es natural. Cuando la gente a veces habla de medicina natural, en realidad ningún acto médico es natural, ¿no? Lo que hace justamente es interceder para que las cosas salgan mejor, ¿no? Si algo no va a salir bien, a través de algún acto médico uno busca que salga mejor, aliviar, prevenir, sí, curar, ¿no? Es como uno se entrena para eso. Pero tuvo más que ver con una construcción personal que con algún modelo a seguir. Lo que sí en mi casa me inculcaron mucho es, bueno, lo que sea que elijas, lo vas a hacer de la mejor manera posible. Por supuesto. O sea, ese sería como el lema, ¿no? Que era un poco... Yo no sé si era un lema explícito, sino que era más implícito, ¿no? Porque no recuerdo... Que te lo hayan dicho. Que nunca me hayan dicho estudiar, pero sí por las conductas. O sentate, o no hagas esto, mejor hace esto, otro con respecto al estudio, sino creo que tenía más que ver con el ejemplo, sí. Nos vamos a ir al corte comercial. Cuando volvemos, en el próximo bloque, vamos a conocer cómo se conoce con Edgardo Serra, su esposo, con quien formó su familia. Y en el último bloque, para que no se despegue el televisor, vamos a hablar un poco de lo que ella hace todos los días para que nosotros estemos mejor alimentados. Vamos a conversar un poco de lo que ella hace con tanta pasión, que es la medicina en nutrición y en la diabetes. No se vaya, ya volvemos enseguida. Continuamos, segunda parte de nuestro programa con la doctora Marianela Aguirre Ackerman. Edgardo era tu profesor. Sí. ¿Y vos eras alumna? Así fue. ¿Así fue? Así fue. ¿Cómo se conocieron? ¿Si se declaró? Nosotros fuimos, primero, él fue docente mío en anatomía, él era docente de anatomía, yo estaba en primer año, que es la materia anatomía, y él tiene 3 años más, o sea que estaba en cuarto cuando nos conocimos. Y bueno, yo comencé a ser preceptora de anatomía después de haber sido alumna, y en el preceptorado de anatomía, que es como un ayudante alumno que auxilia al profesor para hacer la mostración de las piezas, de las partes del cuerpo, etcétera. Ahí fue donde... ¿El profesor era el doctor Civeta? Claro, el profesor Civeta era el titular de la cátedra. Sí. Y la verdad que era una cátedra que no solamente era muy buena desde el punto de vista académico, sino que era muy, digamos, de una gran amistad y camaradería entre todos los ayudantes de cátedra. Edgardo era ayudante de cátedra junto con Flavio, que su mellizo, eran los dos. Y bueno, al ser mellizos eran mucho más visibles, pero la verdad que fuimos amigos durante 4 años. Amigos durante 4 años. ¿Solo amigos? Durante 4 años solamente amigos. Y teníamos un grupo lindo de... ¿Pero a él ya te gustaba? No en ese momento, no inicialmente. ¿No te haga la dura conmigo? No inicialmente. A ver, sí me gustaba compartir tiempo, teníamos un grupo de amigos en común, que como te decía, tenía que ver con el preceptorado de anatomía, y ahí también estaba mi compañera de estudio, es decir, era un grupo en el cual nos relacionábamos a través de la anatomía. Pero al mismo tiempo, Civeta organizaba en su casa siempre locros, hacía reuniones, salíamos al cine, es decir, era un grupo que, si bien éramos todos preceptores de anatomía, también, si bien no éramos compañeros del mismo curso, quiero decir, porque tenemos diferentes edades, nos unía a hacer lo mismo, y teníamos como muchas salidas de amistad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a lo largo de ese tiempo fui conociéndolo, y la verdad es que a partir de un determinado momento que nosotros nos casamos, cuando yo estaba en 5º año, y estuvimos de novios 1 año, o sea que nos pusimos de novios cuando yo estaba en 4º año.
de la facultad. O sea, fueron 4 años amigos, 1 de noviazgo. Así es. Y casamiento. Y nos casamos. ¿Se declaró? Sí, por supuesto. Era formal, digamos. Era formal. ¿Tuvo que hablar con tu papá? Porque tu papá, siendo tan formal, también. No, porque en realidad él iba a casa primero como amigo y ya como amigo lo conocían. Y yo siempre digo que se enamoró primero mi mamá de él y después yo. Porque la verdad que siempre lo quisieron como un hijo ya desde cuando éramos amigos. O sea, ¿y cuándo le dijiste a tu papá? Porque esto es un tema, decirle a un papá por la hija mayor, papá, estoy de novia, por ejemplo. Bueno, pero se casó primero mi hermana, menor a mí. Me ganó mi hermana. Mi hermana se casó a los 18. Mira vos. Y ella se casó en mayo y yo en agosto del mismo año. Con lo cual, vos imagínate que si viene una hija de 18 que le dice que se va a casar, la de 21 le puede decir perfectamente que se va a casar. Ya me allanó el camino. Ya fue más fácil en ese caso. Así que bueno, fue un año movido, imagínate, 2 casamientos. Pero bueno, una etapa. Y además mi hermana se casa con un compañero de la facultad de Edgardo también. Con lo cual éramos todos que nos conocíamos de la facultad y eso hacía además que sea como todo más fácil para la familia, porque éramos todos. De hecho, mi cuñado era vecino, vivía arriba, vivía en el departamento de arriba. Así que teníamos un vínculo en el cual... el dulce montón sería. Así es. Fue una etapa en la cual, bueno, 2 matrimonios en un año, pero como digo, creo que es yo lo mido para... A ver, yo me casé a la edad que tiene en este momento Delfina, que tiene 21 años, y es como que no me la imagino casada, ¿no? Es como que, bueno, pienso en aquel momento mío. Quizás tuvo que ver un poco el hecho de que, como se casó mi hermana, yo me quedaba sola y estaba de novia y pensábamos que en algún momento nos íbamos a casar. Pero mi papá jamás nos hubiera dejado ir a vivir juntos sin estar casados, ¿no? Entonces es como que, bueno, nos vamos a casar en algún momento, lo podemos hacer ahora. Así que bueno, las finanzas familiares fueron duras ese año, con 2 casamientos, pero creo que lo más importante es que lo que te une tiene que ver no solo con estar enamorado de él, sino con el hecho de encontrar una persona con la que vos puedas construir una familia, que a veces a los 21 años no es lo que estás buscando, ¿no? A veces, si uno mira, bueno, ¿qué busca un chico de 21 años? Una chica de 21 años busca alguien con quien salir, con quien pasarla bien, divertirse, ¿no? Como que quizás no está pensando en una persona para el resto de su vida, ¿no? Pero bueno, en ese momento es como que yo lo vi de esa manera. Y sobre todo porque vi en él muchas cualidades que tenían que ver no solo con su rol desde el punto de vista de la pareja, sino con su rol desde el punto de vista de su vida en general, es decir, de sus ideales, de sus valores, teníamos muchas cosas en común. Si bien él nació en Santa Fe y yo nací en Corrientes, teníamos en común que nuestras familias también estaban en Santa Fe, ambas, y bueno, un montón de costumbres que tienen que ver con Santa Fe, que es un lugar que yo añoro mucho porque fue donde pasé gran parte de mi infancia. Mis vacaciones las pasé allá. Entonces era como un poco volver al lugar donde siempre la pasé muy bien y donde conservo gran parte de mi familia. Se casan, llega a los 2 años, año y medio, llega Facundo. Sí. Facundo que elige justamente medicina y que se recibe con medalla de oro, con 23 años. ¿Qué tenés para decirme, Facundo? Bueno, Facundo se gestó conmigo en la Facultad de Medicina. Cuando Edgardo hacía guardias en el hospital, él iba a la guardia a ver al papá, a visitarlo, y jugaba al ajedrez con los practicantes de la guardia, y a él le intrigaba ir él personalmente, siendo muy chiquito, a preguntarle a los que estaban en la guardia por qué venían o qué les pasaba, ¿no? Siendo que muchas veces vos ves a un hospital y ves un lugar donde no querés entrar, ¿no? Sí, para él entrar, generalmente uno no quiere ir. Uno no quiere ir, pero para él entrar era ir a visitar a su papá. Cuando yo hice la residencia, yo me recibí
lo tuve Facundo y entré a la residencia, con lo cual, él tenía 10 meses cuando entré a la residencia, con lo cual también vivió toda mi residencia y tuvo que ir a visitarme si me tocaba guardia 31, 1 de enero o Navidad, porque bueno, uno en la residencia hace guardias los días que la gente está festejando en la casa y bueno, eso fue algo que yo podría pensar, bueno, lo puede llegar a alejar porque la medicina o el hospital o la clínica los aleja de los papás. Pero la verdad es que creo que en gran medida el hecho de vernos disfrutar de lo que hacemos y que no sea algo plomo la profesión, y que no sea un mero trámite o una mera transacción, ¿no? Sino que sea una actividad en la cual uno lo hace porque lo disfruta hacer y vernos quizás felices con lo que hemos hecho cada uno, con las elecciones. Creo que fue posiblemente eso lo que hizo que él elija una carrera que, como digo, muchas veces el hecho de ver que esa carrera te separa de tus padres, o que tus padres pasan tiempo trabajando. Me acuerdo cuando estaba haciendo la primera especialidad, la hice ya con Delfina, ¿no? Que nació cuando estaba terminando la primera especialidad de clínica médica. Y Delfina me veía estudiar mucho y me decía: mamá, ¿vos cuándo te vas a recibir? Claro, yo ya hacía varios años que estaba recibida, pero ella, digamos, relacionaba estudiar mucho con estar en la universidad, ¿no? Estar por tener un título. Y la verdad es que en la medicina el estudio es algo que nunca se acaba. Por lo menos en mi concepción, en nuestra concepción de la medicina, para hacer buena medicina, la medicina evoluciona. La medicina es evolución, no es una ciencia estática. Y uno necesita estar actualizado, y eso representa muchas horas sentado, leyendo, buscando información, viajando a capacitarse a otros lugares, y eso creo que fue lo que quizás, como digo, Facundo, vernos que eso era algo que nosotros disfrutábamos y que no era algo que hacíamos por obligación, sino que era una elección. Creo que uno, en la vida, todo lo que vale la pena representa esfuerzo. O sea, en general, todo lo que vale la pena representa esfuerzo, y en ese sentido, el esfuerzo, si uno lo direcciona hacia lo que elige, en lugar de ser un sacrificio, termina siendo algo que nos hace felices, ¿no? Porque por supuesto, nos esforzamos, pero en definitiva tenemos objetivos que nos planteamos, y esos objetivos al mismo tiempo nos llevan a tener satisfacciones, con lo cual el hecho de ver quizás a sus papás satisfechos con lo que hacían fue lo que hizo que él elija la misma carrera. Delfina, 21 años, ¿estudia? Ella estudia Administración de Empresas, eligió una carrera completamente distinta, y creo que eso es algo que les hemos inculcado a los dos, ¿no? Porque justamente yo elegí una carrera completamente distinta a la de mis padres, y la idea fue que ellos elijan con libertad. Los dos hicieron la orientación vocacional, tuvieron como una orientación para poder decidir libremente y poder decir, bueno, qué quiero estudiar y dónde quiero hacerlo. De hecho, los dos se fueron a estudiar a Buenos Aires por decisión personal, es decir, no los echamos, sino que los dos dijeron, bueno, creemos que esta es una etapa cumplida, haber estado acá. Tuvieron sus mejores recuerdos de Corrientes, y de hecho sus mejores amigos siguen siendo correntinos y tienen su comunidad en Buenos Aires de amigos correntinos, pero siempre los apoyamos mucho en tomar decisiones y en nosotros apoyarlos. Es decir, no ni ser rígidos, ni ser permisivos e indiferentes, sino ser flexibles. Y creo que la flexibilidad en la paternidad es algo que los ayuda mucho a poder encontrar su propio camino, y no nosotros llevarlos, ¿no?, de la mano, sino sí, por supuesto, darles toda nuestra ayuda y todo nuestro apoyo en todo lo que esté a nuestro alcance hacer, pero que sientan que lo que eligen hacer es justamente fruto de su propia decisión. Si bien obviamente todos decidimos, la pareja, o en este caso la carrera, a una edad en la cual, no tenemos quizás todas las herramientas como para estar seguros que lo que estamos eligiendo va a ser, ¿no? De hecho, científicamente, el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que toma las decisiones, se termina de desarrollar después de los 25 años, con lo cual
uno elige a los 18, a los 17, en mi caso que yo empecé la primaria a los 5 años, así que terminé todo más temprano. 17 años. A los 17 terminé la secundaria, uno elige a lo mejor la carrera y en mi caso después hasta el matrimonio a una edad donde quizás está tomando decisiones sin tener todos los recursos, toda la capacidad. Pero creo que no hay una fórmula perfecta, creo que uno puede... Uno vive y uno va tomando decisiones y las decisiones pueden ser las adecuadas o no, independientemente del momento de la vida en el que las toma. Y creo que lo más importante es que uno haga un balance, ¿no? Y en el balance decidir, bueno, a ver, cuáles son las cosas que tengo a favor y cuáles son las cosas que me gustan más y las que no me gustan tanto. Y si el balance es bueno, creo que eso es lo adecuado, ¿no? Porque no va a haber, nada va a ser perfecto. En cada cosa, cada carrera, cada pareja va a tener las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan tanto. Mamá tiene una frase muy, muy, muy graciosa que dice: perfectos, ¿cuántos seremos? Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, es algo divertido nada más porque se entiende que somos todos humanos y que tenemos muchas imperfecciones, pero que lo más importante es que tengamos en claro qué objetivos tenemos y que sepamos elegir lo que queremos, que muchas personas transcurren la vida sin saber qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que les gusta, qué es lo que disfrutan hacer y creo que saberlo ya partiendo de esa base hace que tengamos las cosas más claras y que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Que no simplemente sea una sobrevida, sino que sea una vida que uno elige vivir, porque además la vida es muy corta, ¿no? Por más que uno parece que el tiempo, cuando sos chico querés ser grande y cuando querés ser grande no querés ser tanto, pero el tiempo pasa muy rápido y creo que si uno intenta al menos ser fiel a lo que le gusta, elegir, sentir que uno está eligiendo, porque te digo, Rafael, que a veces yo escucho en el consultorio a gente que me dice, no, porque me pasa esto, porque fulano, mengano, y yo digo, pero a ver, en gran parte no elegimos todo, pero elegimos muchas cosas y sobre todo elegimos la actitud que tenemos ante las cosas que nos pasan, porque tampoco podemos elegir todo, pero elegimos mucho y sobre todo la actitud que tomamos, con lo cual el hecho de saber que estamos eligiendo creo que nos hace mucho más responsables de las cosas que nos pasan y que no sea solamente fruto de lo que los demás nos o de hacen, la suerte o de la suerte o del azar, que siempre hay un poco de todo, por supuesto. Yo entiendo que no es que uno hace todas las cosas bien y entonces es que van a salir bien, porque hay un montón de circunstancias alrededor que pueden hacer que uno no logre siempre lo que se propone, pero si realmente tenemos las cosas en claro con respecto hacia dónde vamos, si trabajamos duro para tratar de lograrlo y si ponemos lo mejor de nosotros para lograrlo, hay altas probabilidades. Tenemos muchas más probabilidades de que resulte tal como nosotros lo planeamos. Del Facundo bebé que tuviste en tus brazos, ¿amamantaste? Durante 8 meses. 8 meses. 8 Al meses. Facundo de medalla de oro, cuando lo nombran ahí arriba del escenario, ¿qué sensación tuviste ese día? Primero fue una... Porque justo en la carrera que también es la tuya y la de Edgardo. Fue una gran sorpresa, porque en la Escuela de Medicina del Hospital de Leno, que es donde él hizo la carrera, una facultad muy prestigiosa con una selección muy, muy alta de médicos, porque rinden muchísimos y entran, en el momento en el que él entró, solo 40, y además muy competitiva porque todos tenían muy buenas notas. El sistema es, no se anuncia quién es la medalla de oro, sino hasta el día de la graduación. Es decir, el día en el que se entregan los títulos. El último día. El último día, ese mismo día, obviamente que previamente
ellos ya tienen los datos porque tienen que mandar la medalla, tiene su nombre y el programa figura quién es la medalla de oro, con lo cual tienen eso previamente, pero no se informan, o sea que para todos fue una sorpresa. Y cuando llegamos estaban mis padres, estaban mis sobrinas, estaba Pablo, su amigo, el hijo de Valeria, de acá de La Londra, que es su mejor amigo, entonces estaba rodeado él de sus seres más cercanos, pero fue una sorpresa y al mismo tiempo, a ver, para él primero, ¿no? Y para nosotros, porque nosotros sabíamos que siempre fue muy, muy estudioso y muy aplicado y la verdad es que tuvo una carrera muy buena, pero bueno, podía ser cualquiera porque había varios que estaban en su misma situación, así que bueno, fue la verdad que una gran alegría, una gran emoción y sobre todo porque sentimos que fue un reconocimiento, algo que, digamos, una carrera muy buena que se vio coronada con esa medalla, pero no fue fruto de un chico que buscó eso, porque la verdad es que al margen de que estudió mucho, también siempre hizo mucho deporte, siempre se dio tiempo para sus amigos, siempre se dio tiempo para venir a Corrientes, para seguir en contacto o para encontrarse en Corrientes con sus amigos de Corrientes también. O sea que creo que el hecho de que tuvo una carrera en la que el estudio fue su norte, pero no fue lo único que hizo todavía más valiosa la medalla, porque todos tenemos compañeros que lo único que hacen es estudiar y que no salen a ningún lugar y que no se dan tiempo para los amigos, pero lo que nosotros quisimos transmitirles siempre fue que la carrera era una carrera muy larga y que si uno no se daba tiempos para otras cosas, se perdía de un montón de cosas y sobre todo de compartir con los afectos, porque creo que son las cosas, la carrera es algo muy importante, pero creo que forma parte de nuestra vida. Nuestra carrera no es nuestra vida, forma parte de nuestra vida, es una parte muy importante, pero nuestra vida pasa por un montón de lugares. Yo no me considero no solo médica, sino me considero que tengo un montón de roles, ¿no? en la familia, en la sociedad, dentro de mi grupo de afectos, con lo cual aprender a sostener el grupo de afectos y formar el nuevo grupo que se va formando cuando uno cambia de ámbito. Él cambió de Corrientes a Buenos Aires, de la secundaria a la universidad, a una universidad donde no conocía a nadie, porque bueno, si se quedaba en Corrientes conocía un montón de gente, pero también eligió el desafío, ¿no? Eligió no la más fácil y sin embargo creo que el resultado fue muy bueno, con lo cual creo que en momentos uno siente la sensación del trabajo que salió como uno quería, ¿no? Si bien uno no planea que el hijo va a ser de una determinada manera y de hecho la idea es que Delfina haga la carrera, está terminando su carrera también muy bien y fíjate vos que eligió otra cosa y sin embargo nosotros decimos, bueno, qué bueno poder haberse animado a elegir otra cosa teniendo muchas veces las cosas, por así decirlo, más conocidas, porque claro, nosotros hablamos mucho de medicina, obviamente, en casa, y siendo 3 en la casa que hacemos lo mismo, pero yo creo que es muy bueno esto de que ella haya podido elegir. Tampoco el camino fácil, porque es una carrera en la que nosotros no tenemos nada para aportar, más que ella decidió la universidad a la que va y el lugar donde quiere formarse después, pero creo que lo bueno es sentir el deber cumplido. Nos vamos a ir al corte comercial. Prepárese para el tercer bloque, que vamos a hablar ahora sí de esto que ella ama tanto, que es su profesión. Ya venimos.
parte final de nuestro programa con la doctora Marianela Aguirre Ackerman. Vamos ahora en este bloque, porque nos quedan pocos minutos, a esto que haces todos los días, que es tu especialidad en la nutrición y tu especialidad en el tratamiento de la diabetes. Centro 100, Salta 1524, acá en Corrientes, donde funciona un equipo interdisciplinario de profesionales para tratar cada caso de manera particular. ¿Qué opinás, por ejemplo, de la gente que va a Google a buscar la solución de un problema que tiene en vez de recurrir, por ejemplo, al médico? Bueno, me parece algo muy, muy bueno mencionarlo porque justamente Dr. Google ha hecho estragos y sigue haciendo estragos porque nosotros sabemos que las redes, internet, tienen mucha información, pero no tienen una información de buena calidad. Es decir, la información es una información general que no está aplicada a un paciente. O mucha que no se selecciona. A una persona enferma, sino que es general, que es como universal, por así decirlo, y que además no está calificada. Entonces, nosotros siempre tenemos que partir de la base que la medicina es una ciencia. Y al ser una ciencia, se rige por el método científico y busca la mejor evidencia para poder enunciar algo. Es decir, para poder decir, bueno, tal antibiótico es para tal enfermedad, hay que hacer estudios de investigación que dan como resultado que ese antibiótico es para esa enfermedad. Y lo mismo para una medicación para la diabetes, una medicación para la obesidad o cualquier otra enfermedad. El punto está en que muchas veces las personas, van quizá al mecánico para que le arregle el auto o van a algún especialista en arquitectura e ingeniería para que le construya una casa, y quizás para la medicina, para las cuestiones médicas recurren o a internet, o algún amigo me dijo que el médico le dio la automedicación tal para otra cosa, o voy a la farmacia y pregunto a ver qué hay. Y la verdad es que si bien hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, como te decía en un momento, la ciencia es evolución, con lo cual lo que yo aprendí en la facultad hoy ya no está vigente. Ya fue. Sin ir más lejos, la diabetes se diagnosticaba diferente cuando yo estudié medicina y cuando yo rendí medicina interna, que es donde das diabetes en la facultad, a cómo se diagnostica en este momento. Es decir, hay una evolución permanente y además la medicina es una ciencia que tiene que ser aplicada a la persona, es decir, debe ser personalizada. Cuando nosotros evaluamos a una persona que tiene una enfermedad, evaluamos a una persona que tiene una enfermedad. No evaluamos a la obesidad o a la diabetes o a la hipertensión. Evaluamos a Juan, Pedro, Luisa, que tienen una determinada enfermedad y que además tienen otras cuestiones que tienen que ver con sus vidas, que tienen que ver con su edad, con su profesión, con los horarios que tienen, la familia, lo que saben de la cuestión, con su grupo familiar. Es decir, hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar a una persona que tiene una enfermedad, que no tienen que ver solo con saber cómo se trata una enfermedad. Y en eso, además, se agrega que una persona que tiene una enfermedad tiene una complejidad en la cuestión de su, digamos, la enfermedad no es solamente que esté alterado alguna cosa, sino que implica que haya que hacer un montón de otras cuestiones, como por ejemplo aceptar que una persona tiene una enfermedad, aceptar que tengo que hacer cosas al respecto, que tengo que tener un rol activo en la enfermedad y no solamente un rol pasivo de ir a que me den un papel, pegarlo por la heladera y después ver si sigo esas indicaciones o no. Y entonces es que surge la interdisciplina, el hecho de que no solamente somos un cuerpo, sino también somos un cuerpo con una mente, y que la toma de decisiones a la hora de hacer cosas para nuestra salud está muy vinculado al aspecto psicológico. La alimentación es algo fundamental para poder
manejar sobre todas las enfermedades crónicas a las que me dedico, con lo cual trabajar en conjunto con licenciados en nutrición, con médicos psiquiatras, psicólogos, con médicos especialistas que hacen lo mismo que yo, pero que trabajan a la vez, es decir, que hacen que si yo estoy en un congreso o estoy dando una conferencia en algún lado, mis pacientes sigan siendo atendidos por colegas que hacen lo mismo y que tienen una formación de excelencia. El hecho de entender que el paciente no es mío, sino que es nuestro, de todo que es el del equipo, que es del equipo, y que entonces el paciente nunca va a estar solo, porque el paciente siempre va a estar acompañado, siempre va a haber parte del equipo que va a estar aquí, que va a estar para recibirlo, para atenderlo. Tenemos una historia clínica que es unificada, o sea que podemos acceder en la computadora, todos le integramos el equipo para poder cargar los datos del paciente, tener sus estudios ahí, y eso da mucha tranquilidad, porque no es un papel el paciente, sino que tiene una historia clínica informatizada, donde se cargan todos sus datos y donde podemos acceder todos con una clave. Por supuesto, es algo muy personal, pero para poder trabajar realmente en forma interdisciplinaria. Y esto lo que nos ayuda no solamente es a trabajar mejor, sino nos ayuda a tener una mejor calidad de atención. ¿Viajas mucho? Viajo mucho por trabajo, pero la verdad es que tengo muchos amigos en la profesión, tengo muchos amigos en Buenos Aires, acá en Corrientes, en el mundo, y eso hace que cada viaje sea en gran medida trabajo, pero en otra medida pasarla bien, porque buscamos que pasemos buenos momentos. A ver, a veces nos pasamos hablando de temas médicos y pensando en armar proyectos y diseñar cosas, pero creo que como nos gusta mucho, uno no lo siente trabajo. Creo que ese es el principal secreto, ¿no? La medicina que hoy está en el mundo se disfruta acá en Corrientes también. Lo que está vigente en el mundo. Tenemos una gran disponibilidad en Corrientes, tenemos una alta calidad médica, tenemos una gran disponibilidad de recursos. Incluso si te comparo con otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos en Argentina, por ejemplo, hablando de diabetes, fármacos que en este momento no tienen en otros países, como por ejemplo Bolivia o Perú, que tienen, o Paraguay inclusive, que tienen menos disponibilidad de fármacos como sí los que tenemos en Argentina. Tenemos muchísimos avances a los que tenemos acceso, y lo más importante es que compatibilizar eso con el factor humano, porque el avance médico no sirve de nada si no hay humanismo en la profesión. Si uno no puede reconocer en la persona que tiene una enfermedad a un ser humano que está enfermo y no a un paciente XX, sino que uno realmente poder encontrar en esa otra persona a un par que el médico sabe mucho de la profesión, de la medicina, de las enfermedades, pero la persona con la enfermedad sabe mucho de sí misma. Entonces la unión de la persona enferma con el médico es la unión de dos expertos. Un experto en la medicina y un experto en sí mismo, y es por eso que es tan importante que haya un buen vínculo entre el médico y el paciente. Y creo que eso es algo en lo que muchas veces esa medicina deshumanizada, en la que hay que atender en 10 minutos, en la que hay que despachar rápidamente, lamentablemente, bueno, tenemos la suerte de nosotros trabajar en un lugar en el que somos nosotros los que decimos cuánto tiempo se le dedica a cada persona y cada cuánto se citan los pacientes. Entonces eso hace que podamos tener el tiempo suficiente para poder atender a cada paciente de la manera que cada paciente necesita. Y creo que esa es la base de la buena medicina, no solo tener los conocimientos, no solo tener los recursos para poder tratar a los pacientes, sino también poder tener esta parte humana y no olvidarnos, por más que pasen los años. Bueno, cumplí 25 años de médica hace muy poquito, pasan los años, sino que uno pueda seguir conservando ese humanismo, seguir conservando ese deseo de hacer el bien, ese deseo de colaborar en hacer mejor la vida de las demás personas, en cambiar las cosas que podemos cambiar, aliviar en el caso de que podamos aliviar, curar cuando podemos curar, y sobre todo acompañar. Y creo que eso es algo que por supuesto nos han enseñado nuestros profesores, también lo hemos aprendido en nuestros hogares con el ejemplo de nuestros padres, que se han dedicado a otra cosa, pero que también han sido nuestros acompañantes y lo siguen haciendo, ¿no? Hasta ahora, porque uno creo que sigue siendo hijo toda la vida, y sobre todo creo que es algo que hemos tratado al menos de transmitir a nuestros hijos también.
Cortito, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? Bueno, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho compartir con mi familia, tener a mis padres conmigo que acaban de cumplir 50 años de casados, poder disfrutarlos, poder tenerlos bien, poder compartir tiempo con ellos, poder compartir tiempo con mis amigos, que son muchos de la profesión y muchos no, poder entrenar, me gusta mucho hacer deporte y sobre todo yo creo que poder disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Que son las que en definitiva son las cosas que nos hacen felices, ¿no? Esas pequeñas cosas que a veces uno no hace falta. Me gusta mucho viajar y me gusta mucho conocer lugares, pero a veces uno estando en la casa, estando en su patio, estando o sea, sentado tomando algo en la costanera con alguien que le hace bien, uno se siente igual de bien. ¿Qué te molesta, qué te indigna? La verdad que no me gusta la mentira ni la traición. Creo que uno tiene que ser capaz de decir las cosas de frente, que cuando uno no tenemos necesidad de gustarle a todo el mundo, ni todo el mundo tiene necesidad de gustarnos, pero en tanto y en cuanto uno pueda decirlo de la manera adecuada, ¿no? sin faltar el respeto. Creo que decir las cosas de frente es lo que ayuda a mantener los vínculos de buena manera. ¿De qué te sentí orgullosa? Creo que he logrado muchas más cosas de las que imaginé alguna vez que iba a lograr. O sea, creo que nací en Corrientes, no nací en Buenos Aires, ni en Nueva York, ni en un lugar tan grande, si bien he tenido mucha ayuda. Tuviste suerte, naciste en Corrientes, ¿no? Nací en Corrientes, en la República de Corrientes, si bien he tenido mucha ayuda, mucho apoyo de mis padres, después de mi suegro, porque me casé muy joven, y de Edgardo, de mi esposo, creo que la enseñanza en la casa, junto con el tesón y la constancia, que creo que son cosas que me caracterizan, me han ayudado a lograr al mismo tiempo tener éxito en la profesión y éxito en la familia, que son dos cosas que no siempre se logran. A veces hay gente que es muy exitosa en la profesión, que está muy contenta con lo que ha logrado y que le gusta lo que hace, pero que a lo mejor no se dio el tiempo de poder la familia para formar eso. Una familia, o que le cuesta encontrarse con los afectos. Y ese equilibrio, les puedo asegurar que lo que me falta quizás son horas de sueño, porque duermo poco, pero siento que vivo intensamente y que bueno, que al menos en ese sentido, en el sentido de sentir que trato de aprovechar el tiempo lo más posible. La verdad es que cuesta mucho que me canse, es como que, y si estoy cansada digo, bueno, pero estoy haciendo lo que me gusta, en última instancia. Si estoy cansada, pero de hacer lo que me gusta. Entonces creo que en ese sentido el hecho de poder haber logrado más de lo que yo soñé haber logrado, ya me hace inmensamente orgullosa de lo que logré. ¿De qué te arrepentís si te arrepentís de algo? Yo creo que con el diario del lunes es muy fácil arrepentirse, cuando uno atravesó quizás a veces haber confiado en personas que tendría que haber tenido. Yo considero que soy una persona que no tiene una intuición como cosa, digamos, característica personal, no me considero intuitiva. Es como que yo en general tiendo a pensar bien de las personas y a veces uno se lleva, digamos, decepciones en ese sentido, pero realmente elijo atravesar las circunstancias que no me gustan tanto y no darles tanta importancia. Es como que trato de no enroscarme con las cosas. Es como que si algo no me gustó, bueno, pasa y a otra cosa, no quedarse con lo que no me gusta, porque como digo, siempre va a haber gente a la que le voy a gustar y a otra gente que no. Por supuesto. Pero lo importante es quedarse con mirar la mitad llena del vaso. Si pudieras volver a 3 lugares en el pasado, ¿cuáles momentos elegirías? Y creo que los momentos más felices son el momento del matrimonio y el nacimiento de mis 2 hijos, ¿no? Creo que son momentos que fueron como la marca central, porque bueno, cuando elegís tu compañero, elegís a la persona con la que vas a caminar el resto de tu vida. Al menos en mi caso ya llevamos 26 años juntos. Y el nacimiento de cada hijo, porque creo que es como una luz de esperanza, ¿no? El hecho de decir, bueno, este mundo al que elijo traer a alguien más a vivir acá. Y creo que representa, si bien digo, quizás fue a una edad en la cual no me imagino a mis hijos teniendo hijos, pero sí creo que fue una edad en la que al menos sabía que estaba con la persona adecuada y que era lo que quería para el resto de mi vida. O sea que creo que serían los 3 momentos a los que volvería. ¿Tu lugar en el mundo? Vos sabés que no tengo un lugar en el mundo.
Porque podría decirte mi casa, pero mi casa es donde, eso dijo Edgardo. Donde esté en ese el programa momento. que le hice a tu esposo, cuando le pregunté tu lugar en el mundo, me dijo mi casa. Sí, pero porque digo mi casa, pero mi casa en realidad puede ser donde estoy acá, pero puede ser mi casa de Buenos Aires, que es donde voy también a menudo, o puede ser la casa de mis padres, que no está, es decir, para mí mi casa es el lugar donde en ese momento estoy, no me aferro a las cosas, es como que puedo estar muy bien acá, como puedo estar muy bien en cualquier otro lugar del mundo, siempre y cuando esté haciendo lo que me gusta y con gente con la que me sienta bien. O sea que creo que en ese sentido soy una ciudadana del mundo. Muchas gracias, Marianela. Gracias por tu amistad primero y por venir a compartir este café conmigo y con toda la gente que está mirando el programa. Gracias y te felicito por la iniciativa de tenerlo al programa, porque creo que conocer a las personas más allá de lo que se ve es algo que nos hace bien a todos, saber que somos personas como todos. Gracias, Marianela. Gracias a vos. Gracias a ustedes también por acompañarnos, gracias a La Alondra, Valeria Rolón, a Piñaquino, gracias al Diario Litoral. Nosotros nos encontramos en 7 días con un nuevo invitado en Un Café con Rafael. Do it when it comes to roses, buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex.